Muy buenos días, tardes o noches. Mi nombre es José Luis de León Almonte, matrícula 2023-1732. Bien, en este caso le estaré mostrando parte de la tarea que dejó en la plataforma sobre realizar cálculos de voltaje y corriente para un circuito como el siguiente de cuatro resistencias con los valores de los circuitos anteriores. Cuando se refiere a circuitos anteriores, habla de las tareas anteriores. Cuatro resistores que tendrán los valores de los cuatro últimos dígitos de su matrícula. Si uno de estos dígitos es 0, cámbialo por un 10. Conectar el circuito a una batería de 9 voltios y el valor de las resistencias será en K ohmios. Bien, ese es el de ejemplo, el circuito de ejemplo que usted dejó. Entonces, dentro de lo que yo desarrollé, ese es mi circuito. Mi matrícula es 1732, por lo tanto, la primera resistencia tiene un valor de 1K ohmios, la segunda de 7K ohmios, la tercera de 3K ohmios y la cuarta de 2K ohmios. Está mostrado aquí. Bien, empezamos reduciendo las resistencias en paralelo. Para reducir las resistencias en paralelo tenemos la fórmula que es 1 sobre R2, 3 y 4. Sin embargo, no tenemos el valor de R2, 3 y 4. Por lo tanto, lo buscamos con la siguiente fórmula. Bueno, la siguiente operación. 1 sobre R2 más 1 sobre R3 más 1 sobre R4, que termina siendo 1 sobre 7, 1 sobre 3, 1 sobre 2, todos en K ohmios. Entonces ese resultado, usando la calculadora, nos da esto: 0.1429, 0.3333, 0.5. El resultado de esto, que vendría siendo R, 2, 3 y 4, sería 0.9762. Y ahora, ese resultado, vamos a despejar normal, y tenemos que es 1 entre 0.9762, y tenemos que la reducción de resistencias en paralelo termina siendo 1.0243 K ohmios. Bueno, nuestra resistencia total, la seguimos calculando, tenemos la resistencia total es igual a resistencia 1 más R2, 3 y 4. Si no hubiésemos tenido R2, 3 y 4, hubiésemos hecho la fórmula de arriba, por eso la hicimos. Entonces tenemos aquí que el R1 vale 1K ohmios, que es mi primera resistencia, más 1.043 K ohmios, que fue lo anterior ya visto, y por lógica nos da 2.043 K ohmios. Bueno, nuestra corriente total la calculamos de la siguiente manera: de voltaje entre resistencia total, que fue lo que creamos, lo que conseguimos aquí arriba. Tenemos que corriente total sería igual a 9 voltios entre 2.043 K ohmios, que termina siendo 4.45 miliamperes. Esta sería nuestra corriente total. Y seguimos aquí con el voltaje en R1, o sea, la resistencia 1, que termina siendo la corriente total por la resistencia 1, o sea, el valor de la resistencia 1. Termina siendo 4.45 por 1, 4.45 voltaje. Entonces, el voltaje de las demás, que aquí están en paralelo, el voltaje de las que están en paralelo, termina siendo lo mismo anteriormente, pero por R2, 3 y 4, que termina siendo este valor de aquí, 1.0243, y en total vendría siendo 4.56 voltajes. Bien, ahora para calcular la corriente en cada resistencia del paralelo, recordando que ya tenemos la mayor parte hecha aquí arriba, las resistencias de la corriente, perdón, la corriente de las resistencias en paralelo, tenemos que para la resistencia 2, la fórmula es, o sea, es para toda, pero ajá, en este caso varía por resistencia 2, que es voltaje 2, 3 y 4, que fue lo que calculamos aquí arriba, entre R2, el valor de R2, 4.56 entre 7, 0.65. Y lo mismo para la resistencia 3, 4.56 voltajes entre 3K ohmios da igual a 1.52 miliamperes. Igual que aquí, para la resistencia 4 vendría siendo 4.56 voltajes entre 1 K ohmios igual a 2.28 miliamperes. Entonces tenemos el resultado aquí. Resumen como tal, que la resistencia 1 tiene como voltaje 4.45 y tiene como corriente,
4.45, igual que la R2, R3 y R4 que tienen un voltaje de 4.56, pero cada una tiene corriente diferente, porque ajá. La R2 tiene 0.65 miliamperes, la R3 tiene 1.52 miliamperes y la R4 tiene 2.28 miliamperes. Luego, dice el mandato, luego realiza el circuito en Tinkercad, mide el voltaje, corriente en todas las resistencias, completa el siguiente cuadro con los valores calculados y los medios de la corriente y el voltaje. Vamos a ir comparando. Nuestro voltaje de la R1, ay, aquí se puso una X, lo siento, lo cambié sin querer. Voy a ponerlo aquí, Times New Roman, y lo subimos. Bien, ahora sí. Entonces, el voltaje calculado de la R1 es 4.45. Si venimos aquí, bueno, 4.45 de la R1, 4.56 de R2, R3 y R4. Venimos aquí, nos da un resultado. Este es nuestra R1, R2, R3 y R4. El R1 nos da un 4.44, que es un aproximado a 4.45. Para confirmarlo, voy a mostrarlo aquí. Yo lo redondeé, por lo tanto, Tinkercad parece que no lo redondea, pero por ejemplo, déjenme buscarlo aquí, el voltaje de R1. Aquí, o sea, cuando buscamos la corriente total, que el voltaje de R1 es 4.45, vamos a ver la corriente total. Déjenme buscar la calculadora. Vemos en la calculadora que 9 entre 2 puntos, no solo con el teclado, 2.0243 termina siendo 4.44, solamente que yo lo redondeé así a 4.45 porque ya de por sí todo eso se redondea. Entonces, claro, entonces 4.44 nos da Tinkercad, nos da un aproximado, al igual que con las demás que nos da 4.55, que es lo mismo que nos diera 4.56, un aproximado. Entonces, en cuanto a la corriente, tenemos que la R1 tiene una corriente de 4.45. Aquí la medimos, nos da 4.44, la aproximado de nuevo. Después aquí tenemos la R2 que nos da una corriente calculada de 0.65 y aquí nos dice que nos devolvió 0.65. Podemos ver el ejemplo aquí abajo, que aquí nos lo muestra en microamperes. Entonces, yo hice el cálculo con una calculadora de internet, donde 650 microamperes son 0.65 miliamperes. O sea, eso lo calculé ahí, porque me asusté cuando me salió ese resultado, pero es eso. Y la R3 tiene como resultado 1.52 y nos dio aquí abajo 1.52, recordando que ese es R3 y este es R4. R4 podemos ver aquí que nos dio 2.28 y según lo calculado arriba tenemos 2.28. Y eso ha sido todo por este video y la explicación de esta tarea. Muchísimas gracias.